Estación Viva. Tu lugar en el aire. ¿Tenés que renovar tu licencia de conducir? Podés iniciar el trámite 30 días antes de su vencimiento. Reserva tu turno para renovación. Es simple y fácil ingresando a la web prevencionciudadana.riocuarto.gov.ar. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Sacale todo el provecho a la nueva app del sistema de estacionamiento medido. Sumate al beneficio por lanzamiento y obtené un 20% extra en tu primer carga superior a 1.000 pesos. Dale, buscala, descargala, usala. Estacionar en Río Cuarto ahora es más fácil. SEM Río Cuarto. Disponible para iOS y Android. Nuevos lotes para la clase media. El gobierno de Río Cuarto anunció el nuevo loteo Gobernador General Bustos, ubicado en el sur de la ciudad. El espacio cuenta con 100 nuevos terrenos para que los vecinos y vecinas puedan construir el sueño de la casa propia, y se suma a los más de 170 lotes correspondientes al loteo Colombres, que se encuentra en plena obra para dotar al sector de los servicios básicos y a las más de 500 viviendas entregadas en los últimos años. Seguimos brindando más oportunidades para los riocuartenses en una ciudad que no deja de crecer. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Ya 43 minutos pasados de las 7 de la tarde, ya estamos en el trayecto final de GPS de Noticias, pero han llegado a nuestros estudios Joaquín Balbi Paulis y Rocío Borghi, dueños del Vivero Rojo, que nos van a comentar un poco sobre el cultivo de plantas autóctonas, ya que mañana es el Día de la Conservación del Suelo. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, coméntenos un poco cómo surgió esta idea de abrir el vivero y hacerlo sobre todo de plantas autóctonas. Bueno, el vivero surgió en 2019, llevamos unos añitos, y fue una idea media loca. Fue como, bueno, hagamos un vivero y de plantas nativas. Sí, surgió en la pandemia, en ese tiempo que estuvimos mucho en casa, y dijimos, bueno, ¿por qué no? O sea, cayó la idea de una de las tías de Ro y dijimos, bueno, probemos. Y fue toda una etapa de experimentación, lo sigue siendo, y es lo que más nos gusta, el hecho de decir, bueno, a ver esto, cómo germinamos esta semillita que no es igual que esta otra especie, y no sé, un montón de cosas que... Sí, ahí en el vivero, o sea, hacemos básicamente todo a mano, es muy artesanal la producción, producimos desde el sustrato que colocamos en las macetas, lo que es el abono orgánico, la preparamos nosotros, juntamos las semillas, seleccionamos las plantas y luego esas semillas las sembramos hasta que llegamos a tener un plantín. Es todo un recorrido muy lindo y nos gusta mucho tener. ¿Qué es lo más importante, chicos, justamente de tener especies autóctonas en el momento de plantar algo? Bueno, para mí hay dos cosas súper importantes. Una, que son especies que es importante conservar los espacios de que haya especies nativas y fomentar que haya más. Porque sobre todo en nuestra zona, nuestra zona es la zona del espinal. Y si vos vas por la ruta, no ves un espinillo, no ves un algarrobo, no ves las plantas que son de acá. Y posiblemente mucha gente no las conozca porque vos vas por la ruta y ves campos cultivados. Entonces, el hecho de que tenga que haber espacios naturales es importante. Estas especies justamente están acostumbradas a las condiciones ambientales de nuestra zona, que haya heladas en el invierno, que haya veranos que sean secos, todas esas cosas. Tanto las características del suelo como justamente las condiciones climáticas, y no solo con lo abiótico, sino con todo lo que corresponde a ser parte de un ecosistema. Las plantas son los productores, son la base de cualquier red trófica y cualquier sistema biológico. Entonces, estas plantas que estuvieron y están y son las que tienen una relación de muchos años
con todo lo que es la vida que rodea nuestro ambiente, nuestra región del Espinal. Entonces es muy importante que para que toda esa vida tenga un hogar, conservar estos lugares donde ya hay plantaciones adultas de plantas. Para mí el ejemplo más claro es pensar un espinillo, por ejemplo, ya que hablamos del espinillo, y compararlo con un pino. Son dos árboles y no es lo mismo, porque abajo del pino no crece nada, porque las acículas que caen tardan un montón en descomponerse, acidifican el suelo, no hay yuyitos, sea el yuyito que sea nativo, o sea, si piensan en un pinar que seguramente conocen, las especies de aves que vayan a nidificar en esos pinos no van a hacer lo mismo que un espinillo por la altura, por la forma, por la... La gente que no sabe, el pino es europeo. O por lo menos más de esa zona. No sé bien. Bueno, hay pino canadiense. Sí, también. en Canadá. Claro, en Canadá también. Que los han Claro. traído muchos acá justamente por la cuestión de la madera, del negocio de la madera. Claro. Y se les fue. Eucaliptus también. Bueno, los sí. eucaliptus. ¿Y ustedes qué ven? Bueno, contaban al lado de la ruta, vemos campos sembrados, pero en las ciudades, ¿cuáles son? ¿Hay mayoría de plantas exóticas, autóctonas? ¿Qué sería lo ideal para plantar, por ejemplo, en tu patio o en los espacios verdes de la ciudad? Es que... Está bien, pues, suele pasar. Bueno, Sí, verdad. en las ciudades hay como cada persona pone la planta que le gusta, hay una mezcla de plantas y generalmente, en realidad hasta hace poco no estaba muy regulado el tema de qué planta podías poner y que no sé cuántos años tiene el Consejo del Arbolado Urbano, pero es relativamente Sí, joven. Y nada, y ahí están ya más determinados por el tamaño de la vereda, porque también es cierto, no vas a poner, no sé, un plátano, que es una planta enorme, o una palmera que te va a levantar la vereda después. Entonces, por ahí, o sea, estaría espectacular que se planten todas autóctonas por nosotros, pero bueno, muchas veces va con otras limitaciones, como, no sé, puede ser el orden de la ciudad, el ancho de las veredas. Sin embargo, ahí en el Consejo del Arbolado Urbano, en la lista, están las autóctonas, hay muchas autóctonas que están permitidas. Y otra parte que me parece súper importante de que las especies nativas estén en la ciudad es que hacen a la educación ambiental, a que vos sepas qué es un espinillo, qué es un algarrobo, y que estén en la ciudad y que los puedas conocer. Eso también es importante. Sí, nos pasa mucho en el libro, que la gente, o sea, siente afinidad por lo que conoce. Claro. Y lo vemos, por ejemplo, vienen a buscar tal planta, le decimos, mira, tenemos tal y tal, que está para nosotros mejor por tal y tal cosa, para ese lugar, y por ahí no se la termina llevando porque no la conocen, y nada, es como muy importante. No sé, si vos tuvieses plazas con autóctonas, que la gente se familiarice y las conozca, sería una ayuda. Hay una figurita difícil de decir, a ver, quieren esta planta autóctona y es muy difícil de encontrarla, de hacerla, no sé, De de germinar. La Messi de las plantas autóctonas. Te tenés que llevar el álbum y te falta esa. Y no, en realidad, si vamos por el lado de árboles y eso, el piquillín diría yo. El piquillín. Pero nada, tenemos ahí nuestro lado de laboratorio, que no sé, sacamos guantes y nos ponemos súper minuciosos con todo. Sí, justo esta vuelta ahora hicimos una linda tanda de piquillines, pero la primera es difícil encontrar las plantas fructificando junto al fruto, y son muy difíciles de germinar. Llevan un tratamiento bastante interesante. ¿Y alguna que esté ya, digamos, en peligro de extinción, que la hayan combatido tanto que es muy difícil encontrarla, o que haya pocas especies en la zona? Y en la zona no hay nada. No, sí, o sea, depende, o sea, justamente acá habría que ver bien las distribuciones, pero por ejemplo, un quebracho blanco no vas a encontrar. Que antes era muy usual acá. Y antes es una planta que por distribución tendría que llegar y no se encuentra. Tenés que ir bastante. Pero está mucho más para el hacia norte, al ¿no? norte del costo. Sí. Por ejemplo, pero bueno, tiene una excelente madera y tuvo un uso. Bueno, el ombú es pampeano, ¿no?
Sí, más O del sea, este. Sí, más del este. hacia el noreste. Claro, o sea, acá como que no llegaría a ser autóctono un ombú acá. O Bueno, puede- esa es otra discusión que Sí, pero por ahí vos vas, por ejemplo, por el barrio de la universidad, te encontrás con un Claro, igual pero- decís, estos pero estaban eso acá. fueron plantados, no No se sé, sabe. Habría que ver, ¿no? En la Porque- reserva hay uno, en la Claro. reserva ahí del final hay uno y no sabemos si es que llegó porque ya había en la ciudad plantados o si estaba, no sé. Claro, sí, habría que averiguar. Sí, la verdad que sí. ¿Y con quiénes suelen trabajar ustedes? ¿Con productores rurales, con gente de acá de la ciudad, para el patio? Sí, un poco de todo. Trabajamos, por ejemplo, con la reserva Monte Alegre, que es una reserva que está cerca de las acequias, que tiene un bosquecito de 200 hectáreas que están trabajando en la restauración de ese bosquecito, Bien. por ejemplo. Después también con productores que, bueno, principalmente llegan porque se acercan, que están buscando árboles por la iniciativa del Plan agroforestal. plan agroforestal. Acá Y- en Córdoba la ley obliga a los productores a plantar Claro. una determinada superficie de su superficie total del campo. Y nada, muchos llegan en busca de plantas por ese lado, otros simplemente por gusto. Es más, una de nuestras primeras clientas y que sigue siendo le encanta plantar y le encantan las autóctonas. Sí. Claro. ¿Y ustedes qué opinan sobre los agrotóxicos? ¿Utilizan ese tipo de, no sé, elementos químicos? ¿Qué opinión tienen sobre el tema? Mira, primero que el vivero está muy cercano, o sea, está dentro de la ciudad y está muy cercano de la casa donde vivimos. Entonces, aplicar ese tipo de cosas sería envenenarnos a nosotros mismos. Claro. Entonces, no usamos. No. Y siempre, o sea, usamos, por ejemplo, controladores que están aprobados o preparados que mismos nosotros hacemos, como por nombrar el purín de ortiga o el de ajo, de ají, ese tipo de cosas que están aprobadas por cultivos agroecológicos u orgánicos, pero también viene del lado de trabajar con seres vivos que tenés que estar mirándolos todo el tiempo, saber qué les pasa. Y hay medidas que, por ejemplo, se pueden tomar antes de que ese problema que te apareció tal bichito o tal honguito sea grave. Sí. Entonces, Sí, a nosotros, a nuestro nivel de producción y por donde estamos y cómo están las plantas, estamos mucho tiempo encima y nada, terminamos previniendo generalmente. Claro, es un proceso muy arduo, chicos. sí. Bueno, Sí. no solamente el cuidado, sino es llegar a la germinación, hacer todo el proceso hasta de laboratorio que hay ahí, es importante. Y después que estén lindas, además. Claro. Claro. Tienen- Sí, porque Son tienen que de tantos vender. pasos. tienen que estar lindas. Claro. Así que sí. Es un trabajo de tiempo completo. Es un lindo desafío. Bueno, le recordamos a la gente que estamos hablando con Joaquín Balbi y Rocío Borghi, dueños del Vivero Rojo y estudiantes de biología que nos cuentan sobre, bueno, el cultivo de plantas autóctonas. Si alguien quiere comprar una planta, ¿cómo los contacta ustedes? Bueno, principalmente en el Instagram, nos manejamos por el Instagram, está el número de teléfono, nos hablan directamente por ahí. Nosotros, como, bueno, gracias a que nombraste, estamos estudiando biología, a veces no es que tenemos un horario fijo en el vivero, entonces ahora que estamos en receso estamos más pendientes de esas cosas, pero nos mandan un mensajito y nosotros casi siempre estamos disponibles. Se hace un contacto previo, chicos. Claro, Está bien. sí, como Y así. hacen asesoramiento. Sí, lo que podemos, sí, que vamos aprendiendo, Claro. vamos Bien. aprendiendo. Bueno, les recuerdo, el Instagram de los chicos es viverorojo.rioib. Bueno, chicos, ¿algo más que les gustaría comentar sobre las plantas autóctonas? ¿Les ha quedado algo? No. Muchas cosas. ¿Viste? Cuando les preguntan no Podríamos se les hablar todo el ocurre. día. ¿Alguna recomendación para gente que tenga plantas autóctonas en su casa? ¿Alguna recomendación que puedan decirles? No la saquen. Ah. No, bueno, no, una cosa es eso también, que al momento de poner una planta, justamente va gente a comprarme y dice, bueno, ¿y esto cómo la cuido? ¿Qué le tengo que hacer? Y llevan mucho menos cuidados que otro tipo de plantas. Como antes hablábamos de las condiciones de esta zona, bueno, a lo mejor si te olvidas de regarla, no le va a pasar nada.
En el invierno no la tenés que tapar porque se te va a alar. Entonces, obvio que mientras más cuidados, más linda va a estar, pero son rústicas, digamos. Claro. No hace falta ponerle música Para ni los- nada de esas cosas. Música. No, nosotros Sí. Le damos ponemos todo, ¿Ustedes digamos. ponen algún tema en particular que música clásica, rock, ¿qué escuchan las plantas? Rock. En nuestro Rock, gobierno, rock. rock. Depende del día, pero sí. no se secan con algo elegante, ¿no? Bueno, entonces les agradecemos por haber venido a la radio, habernos comentado sobre su proyecto. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes por Gracias la por invitación. invitarnos. Bueno, ahí escuchamos a Rocío Borghi, Joaquín Balbi de Vivero Rojo, quienes promueven la forestación con especies autóctonas. Viví las mejores tardes. Estación Viva 92.5.